tenemos una imagen. Marcelo, vos nombraste con respecto a lo que decís que somos colonia, recordemos esta frase de este apóstol del libre comercio británico, Richard Cobden: Inglaterra será el taller del mundo y la América del Sur su granja. De aquella Argentina, que aclaremos que vos y yo tampoco venimos de familias de tradición peronista, tenemos un poco de todo, ¿eh? Así que no es que estamos haciendo una apología y que sabemos fue aquel peronismo del 36 al 55, el menemismo y el kirchnerismo, que son ideologías absolutamente opuestas a lo que fue Perón. O sea, Perón no hubiese hecho nada de lo que hicieron Menem y Kirchner. Pero aquella Argentina logró este avión, el Pulqui 2, un avión, una línea bellísima, diseñada por un ingeniero de la Messerschmitt Kurtank que se había escapado en la Segunda Guerra Mundial, y Argentina puso todo para desarrollar este avión. Este avión luego, detrás de él, venía otro modelo más, que ya era un avión Delta al estilo de Mirage. Es decir, Argentina había iniciado un proceso incluso de desarrollo nuclear muy importante. De aquella Argentina del Pulqui pasamos a esta Argentina donde lo que hacemos es matar a nuestros niños, ¿no es cierto? Así Entonces, es, realmente creo que hemos llegado a un nivel de degradación donde en vez de crear patria, tenemos una conjunción de intereses extranjeros. Muchos de estos son británicos, la Fundación Rockefeller, Bill y Melinda Puertas, etcétera, etcétera, que tienen una relación directa con nuestros políticos, cuyo único fin es agrandar este número, la cantidad de muertes de niños por nacer. claro. ¿Cómo logramos dar vuelta una situación tan compleja que lamentablemente nace en 1810, donde el Río de la Plata se endeuda, porque nuestra primera pérdida económica es en la invasión inglesa de 1806. Ahí los ingleses se roban 1,5 millones de pesos plata que fueron cargados en 8 carruajes en Londres. Se calcula que fueron 40 toneladas de monedas. Luego, en 1810, se vacían las reservas de Potosí, que eran 500.000 barras de plata. Y luego cada uno de estos golpes fue aumentando la deuda y fortaleciendo ese modelo de dependencia, donde te impiden desarrollar economía con valor agregado para que sigas consumiendo crédito. Y ahora hemos llegado a un nivel que están endeudados hasta nuestros bisnietos. Bueno, sí es cierto que la primera subordinación, ¿sí? Porque la deuda externa, ¿sí? Que es la subordinación económica, es un reaseguro. Esta es un reaseguro. La primera subordinación, bajo mi punto de vista, es la subordinación ideológica cultural. ¿Está? Yo siempre pongo el ejemplo, se entiende, de los Estados Unidos, para que se vea que acá no estamos hablando, se entiende, ni porque somos antibritánicos ni antinorteamericanos. Los Estados Unidos, cosa que la gente comúnmente no sabe, se hizo grande porque Inglaterra también intenta aplicar esos pilares que intentó aplicar en Argentina, pero Estados Unidos lo rechaza. Estados Unidos se hace proteccionista económico a partir de Washington, a pesar de que una parte de la elite norteamericana era iluminista. El grueso de la población tenía tan marcado en su contenido cristiano que no pueden aplicar el iluminismo, entonces rechaza la población, se entiende, el iluminismo. Recuerden ustedes que para bien o para mal, depende de quien lo mire, en los Estados Unidos, ¿no es cierto?, fue obligatoria la lectura de la Biblia hasta el año 1946 y la oración del Padre Nuestro hasta el año 1963. Y Estados Unidos se hace proteccionista económico. Esto los liberales le ponen loco de la cabeza, pero la verdad es que fue el país más proteccionista económico del mundo, mientras que necesitó ser proteccionista durante casi 100 años. Y fue un país anti-iluminista, ¿no? Y por supuesto no permitió la disgregación territorial de su territorio. Lo evita siendo victorioso el norte sobre el sur en la guerra civil. Y nosotros, ¿no es cierto?, no pudimos porque no logramos comprender los pilares de la subordinación británica. Ahora, claro, la subordinación es como una hidra de 1000 cabezas. Uno le corta una cabeza y aparece otra, ¿no es cierto? Y hoy hay que entender que el poder mundial tiene dos brazos ideológicos que provocan la subordinación. Uno es el clásico, es el que hemos dicho hasta ahora, es decir, hispanofobia, libre comercio, iluminismo, nacionalismo de campanario. Y el segundo brazo, que es el brazo que lleva a cabo el progresismo, que hoy está representado por el kirchnerismo, que es la negación de los principios
mismos del peronismo, como el menemismo había sido la negación de los principios del peronismo, es decir, de ese rechazar los 4 pilares de subordinación británica. El menemismo lo acepta todo, y el kirchnerismo también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el kirchnerismo toma el brazo izquierdo del poder mundial, que es la teoría, se entiende, del progresismo. Si la otra teoría tiene como nudo al libre comercio, esta teoría tiene como nudo a la ideología de género. A la ideología de género. ¿Para qué? Para provocar lo mismo que antes, se entiende, el iluminismo. Si todo es relativo, ¿está? Si no hay verdad, ¿está? Porque no hay trascendencia, entonces la vida del hombre tiene que ser disfrutada lo máximo posible en el menor tiempo posible, ¿está? Y nada vale construir ni poder, ni nación, ni familia, y entonces la nación deja de existir. Eso es en el fondo el mensaje progresista, para lo que sí debe, digamos, ¿no es cierto? Y entonces, la primera cosa que tenemos que poner en claro hoy, explicar a nuestros jóvenes que hay 2 ideologías de subordinación, no una, 2. Por un lado, la que denominémosla, por ponerle un nombre, está un logo, pero que encierra las 4 pilares anteriores, el neoliberalismo, y por otro lado el progresismo. El tema es que en Argentina los jóvenes caen en una trampa o en otra. En un momento se hacen progresistas con el kirchnerismo y ahora hay una tendencia a hacerse neoliberal, es decir, de esa forma la Argentina pasa de la sartén a la olla, de la olla a la sartén, pero nunca dejamos de ser fideos, siempre nos están cocinando. Cierto. Con respecto al proteccionismo, esta es una discusión que he tenido últimamente con algunos liberales españoles. Ellos dicen, no, pero fíjate el libre comercio de Estados Unidos sigue siendo proteccionista, porque cuando un país pretende sacar los pies del plato y no negociar con dólares, le cae una invasión, como le cayó a Irak o le cayó a Libia. Libia no era un conflicto para nadie, de hecho era que limitaba el ingreso de la población africana hacia Europa y estaba planteándose una moneda soberana, el dinar de oro, lograr soberanía alimenticia con ese acuífero enorme que estaban desarrollando para irrigar toda Libia, y repartir en acciones la empresa petrolera del Estado a todos sus habitantes. Pero básicamente ellos plantean comercializar con otras monedas. Y lo que le cayó fue un baño de fuego a Libia. Y desde Bush padre dijeron, sobre todo el movimiento straussista, dijeron no vamos a cumplir con lo que se le prometió a la Unión Soviética, vamos a ir avanzando sobre toda Europa para crear un poder hegemónico, y lo han generado por la fuerza. ¿Eso no es proteccionismo, llevarte el dólar a cañonazos? Pero claro que proteccionismo, por supuesto, pero los amigos liberales en España confunden, cuando uno habla, se entiende, de libre comercio, ¿verdad? Principio con instrumentos, ¿está? Y es un error conceptual gigantesco. El libre comercio y el proteccionismo no son principios, son instrumentos, ¿está? Son instrumentos. Entonces, el instrumento que le convino a Inglaterra, así se construyó su industria, y yo lo demuestro en mi libro La insubordinación fundante, y el instrumento que le convino, ¿se entiende?, a los Estados Unidos fue el proteccionismo. Cuando le deja de convenir, aplica otro instrumento, que es, entiende, el libre comercio, porque le conviene más. Es decir, no son principios, son simplemente instrumentos. Es como un bisturí. Un bisturí es bueno o malo. Mire, hijo, el libre comercio y el proteccionismo no son ni buenos ni malos, como un bisturí. Un bisturí puede servir para salvarle la vida a una persona o para matarlo, porque es un instrumento. Para nosotros, para los que no tienen industria, para los que necesitan industrializarlo, la experiencia de los Estados Unidos, la experiencia del Japón, la experiencia de Alemania, la experiencia del propio Canadá y de Australia demuestran que ese es el instrumento necesario en el primer periodo que uno necesita industrializarse. Y después es posible que ese instrumento ya no sirva más y uno lo deje de usar. Claro, porque es un instrumento. Y también confunden la crítica al libre comercio, se entiende, con una crítica, se entiende, la economía de mercado o la propiedad privada. Un absurdo, tienen una confusión mental gigantesca porque no saben diferenciar los principios de la economía con los instrumentos de la economía. Y porque no estudian historia económica, estudian solamente ideología. Sí, no, a veces nos miran como si fuésemos socialistas. ¿Viste? Dicen, ¿ustedes se volvieron socialistas? No volvimos socialistas para nada. Más allá que podamos hablar con nosotros somos socialistas, era Washington socialista, era Lincoln socialista, era Grant socialista.
¿verdad? Jefferson era un socialista, List, Claro. ¿no es cierto? Gran economista de la Revolución Norteamericana. En eso hay que entender, Benjamin Franklin decía, el Imperio Británico en América existía solamente en la imaginación de Londres, porque en realidad era una factoría de la Compañía de Indias Británica. Los norteamericanos se lanzaron a proteger su industria y a desarrollar su industria. Recordanos qué fue lo que dijo aquel presidente norteamericano cuando visitó las hilanderías de Manchester a los ingleses. Bueno, cuando la visita era, es decir, porque los Estados Unidos está como cualquier república que nace, uno puede tener conflictos de interés y discusiones en todas repúblicas, así, en toda república, no, en toda nación es así. Y lo que se discute con Washington, el mismo Washington lo discute con lo que es el equivalente a su ministro de Economía, que es secretario del Tesoro, Hamilton, es decir, ¿qué vamos a hacer cuando hagamos la paz con los ingleses? Porque acá crecieron un montón de industrias. Y Hamilton le dice, mire, presidente, si abrimos la frontera, está como se van a abrir, vienen los productos ingleses, estas industrias se funden y usted deja de ser presidente porque la gente no lo vota más. Y Washington, que era un político, dijo, a ver, explícame eso de nuevo. Y claro, porque nosotros no podemos competir, necesitamos la industria como un niño, necesita tiempo para poder crecer. Una vez que creció no hay que protegerla nunca más, si no se vuelve contraproducente. Esa política continuó, la lleva a su máxima expresión Lincoln. Grant es el presidente que está después de Lincoln, ¿no es cierto?, que es el gran general victorioso de la guerra civil, que ha impuesto el proteccionismo económico contra el sur librecambista y pro-británico. Va, se entiende, Grant a Inglaterra, y los ingleses, creyendo que Grant es un militarote, que no ha estudiado nunca nada, creyendo que Grant nada más tiene cosas de estrategia en la cabeza de cuántos batallones se mueven acá, que no sabe nada de economía ni historia, tratan de convencerlo de que hay que aplicar ahora en Estados Unidos, ahora que están en paz, se entiende, el libre comercio. Y Grant lo mira diciendo, muchachos, entre gitanos no nos vamos a tirar las cartas, les dice Grant. Ustedes, que conocía bien a los ingleses, ustedes fueron proteccionistas durante 100 años, dice. Nosotros, como somos hijos de ustedes, hemos aprendido, también vamos a ser proteccionistas durante 100 años. Y después, como ustedes, vamos a ser los paladines en el mundo del libre comercio. Se equivocó por poquito, Grant, porque tardaron menos de 100 años, ¿está? Pero claro, entre gitanos no se iban a tirar las cartas, ¿no?